En este ejercicio me dicen que para 4 moles de amoníaco calculemos el número de moléculas de amoníaco y luego otra serie de cosas que vamos a ir haciendo. Vale, entonces tenemos 4 moles de NH3. Tenemos moles, tenemos que recordar que un mol es igual al número de Avogadro, es decir, a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, átomos, cosas cuantificables, lo que sea. En este caso, como me están pidiendo moléculas, vamos a poner que un mol es igual a este número de moléculas. De la misma manera que un par de zapatos son dos cosas, pueden ser dos huevos, dos ordenadores, dos moléculas, dos átomos, ¿vale? Un mol es una agrupación, que es un número en concreto, es el número de Avogadro. Por lo tanto, si queremos saber cuántas moléculas tenemos, no tenemos más que hacer un sencillo factor o una sencilla regla de 3, es decir, partimos de 4 moles y como sabemos que un mol son el número de Avogadro 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ya lo tendríamos hecho. Fijaros que si hacéis una regla de 3 es lo mismo y lo hacemos por factores, ¿vale? Un mol de NH3 son estas moléculas de NH3. Moles y moles se van y ya lo tenemos. Solo tenemos que calcularlo con la calculadora. Ponemos 4 multiplicado por 6,022 exponencial a la 23 es igual a 2,4088 por 10 a la 24. Voy a mover esto aquí para poner bien la unidad. Acordaos que las unidades... Ay, perdón, hemos hecho aquí. Vamos a mover esto bien. Aquí arriba. Vale, lo ponemos aquí. Para aquí poder poner bien la unidad, que son moléculas de NH3. Ya tendríamos el apartado A. Ahora me piden que calculemos la masa de amoníaco para estos 4 moles, para lo cual necesito algo que me relacione la masa con los moles, es decir, los gramos con los moles. Eso sabéis que siempre es la MR. La MR del NH3 es igual a lo que pesa el nitrógeno, que son 14, U más cuando es un solo nitrógeno, gramos cuando es un mol. 14 más lo que pesa el hidrógeno, que es 1 multiplicado por 3. 14, 15, 16, 17 serán 17 gramos mol. Pues podemos hacer también un factor. Si tenemos 4 moles de amoníaco y sabemos que un mol de NH3 son 17 gramos, porque es lo que me dice esta relación, pues los moles y los moles se van y solo tenemos que multiplicar 4 por 17. Y eso es igual a 68 gramos. Ya tenemos el apartado A y el apartado B. Y luego me están diciendo el volumen que ocupará medido en condiciones normales. Aquí podemos utilizar la fórmula de P por V igual a nRT, o como estamos trabajando en condiciones normales, podemos recordar que cuando trabajamos en condiciones normales, el volumen de cualquier gas en condiciones normales va a ser siempre 22,4 litros. Por lo tanto, esto siempre es para un mol, es decir, cuando tenemos un mol de sustancia medido en condiciones normales de un gas, va a ocupar este volumen. Por lo tanto, también podemos hacer la misma regla de 3 expresada en factor, que como tenemos 4 moles de NH3 y sabemos que un mol en condiciones normales, repito, ocupa un volumen de 22,4 litros, mol y mol se va y solo tenemos que multiplicar 4 por 22,4 litros. 4 multiplicado por 22,4 es igual a 89,6 litros. Ya tendríamos el apartado C, el apartado B, el apartado A. Ay, pero nos falta también el apartado B. Aquí me dicen la molaridad de una disolución preparada disolviendo 4 moles de amoníaco en agua hasta un volumen de 5 litros. Aquí voy a necesitar despejar la pizarra para tener un poquito más de espacio. Recordamos que la molaridad
es una fórmula que tenemos que conocer, que es que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros. ¿Tenemos los moles? Sí, me los dicen aquí, son 4 moles. Y vamos a llenar hasta un volumen total de 5 litros, es decir, lo tenemos todo, solo tenemos que dividir 4 entre 5, que es una división que nos da un total de 0,8 mol partido litro, que son las unidades de la molaridad, o lo que es lo mismo, molar. También podemos expresarlo en 0,8 molar. Y ya tendríamos los 4 apartados resueltos. Espero que lo hayáis entendido. Un saludo.